tuvimos una experiencia que nos pareció muy significativa alrededor del uso de herramientas de logoterapia en población migrante y también con mujeres afectadas por violencia de género. En ese marco la hemos invitado hoy día a este primer evento. Agradecemos muchísimo a Ana María Tur, que está en Brasilia en este momento. Tenemos también personas de diferentes países que están aquí asistiendo y agradecemos su presencia. Bueno, y Ana María va a exponer hoy día el formato de Momentos para un Café. Se va a desarrollar de la siguiente manera. Primero, bueno, vamos a presentarla ahora a Ana María y luego de ello vamos a intervenir los tres socios fundadores de Centras, Jackie, Larrea y Ricardo y yo. Bueno, ahí está Jackie, ahí está Ricardo. Y vamos a hacerle preguntas, son preguntas ya predeterminadas. Ella ha preparado unas diapositivas para poder compartir su experiencia con población migrante refugiada, básicamente en Europa, una experiencia muy significativa que vamos a tener el gusto de escuchar hoy día. Voy a presentar a Ana María. Ana María es de nacionalidad argentina y trabajó en orden cronológico en Argentina, Alemania, España, Holanda, Bélgica y actualmente en Brasil, en donde coordina talleres de orientación sobre migraciones y apoyo a mujeres víctimas de violencia de género. Ana María estudió como educadora social en Alemania, siguió luego con una licenciatura en Geografía e Historia y también tiene estudios y un posgrado de estudios avanzados sobre migración y movilidad espacial. Posteriormente trabajó en psicogerontología y tiene un posgrado en logoterapia y logoterapéutica y también tiene una formación en coaching logoterapéutico, ¿sí? Con especialidad en desarraigo y adaptación. Entonces ahora nos va a exponer sobre herramientas de la logoterapia en contextos de crisis humanitarias, y para ello, bueno, le vamos a hacer la primera pregunta de cómo fue su experiencia con migrantes y contextos sociales de crisis humanitarias. Ella nos dirá ahora en qué momento pasamos las diapositivas, luego vienen las preguntas, y al finalizar, eso quería también comentarles de las preguntas de los tres socios de Mientras, vamos a solicitarles que ustedes también pregunten. Pueden ir colocando sus preguntas en la parte del chat, ¿no? No van a ser, digamos, con el micrófono, sino preguntas escritas que nosotros las recogemos y al finalizar se las vamos a dar a Ana María. Bueno, muchas gracias Ana María y bienvenida a este Momentos para un Café, la primera reunión que tenemos de Momentos para un Café. Vamos a seguir también más adelante anunciándoles otros de este formato. Gracias entonces, adelante Ana María. No, bueno, buenas noches a todos. Es un gusto para mí poder estar esta noche acá y que hayas venido a escuchar la presentación mía en FUCLAE, ¿no? En el Congreso en Argentina, y ahí nos conocimos y agradezco mucho a Centras por esta invitación. Bueno, yo viví muchos años en Bélgica y trabajando en Bélgica con refugiados que venían por lo general del África, de diferentes países, de Guinea-Conakry, de Camerún, de Somalia, de Burundi, de Afganistán, de Siria. Los últimos eran ya de Afganistán y de Siria, con historias muy duras. También he tenido algunos chicos de Latinoamérica, como de México y de El Salvador, también por diferentes problemas de la mafia. Y bueno, Bélgica es un país que lleva una trayectoria en cuestión de asilo muy importante, y el hecho de haber sido también un país colonizador en África lleva a conocer más de cerca la realidad política y social de los diferentes países africanos. Entonces, mucha gente por ese tema pedían venir a pedir su asilo a Bélgica, ¿no? Teníamos el Congo belga antes y bueno. Entonces había ciertos lazos que la gente se sentía como más próxima de poder ir a Bélgica. Entonces el Ministerio de Justicia belga organiza, que esto me parece que es genial y que es la base para poder ayudar a estos jóvenes que llegan, que eran adolescentes hasta los 18 años, que tengan un tutor. Entonces mi función era de tutor
y yo tenía que buscar abogados, tenía que acompañarlos a las audiencias, ellos vivían en centros de acogida, donde tenían sus asistentes sociales, educadores, que los llevaban, que los enviaban a las escuelas, que organizaban, digamos, su parte familiar, pero la persona de confianza y la persona que si ellos tenían algún problema, pues podían recurrir al tutor. Y lo del tutor era, la verdad, que una experiencia muy linda, porque ellos, bueno, teníamos uno que ganarse la empatía con ellos, ¿no? De ver, de tener una relación, porque al principio uno decía, bueno, tú tienes que tener confianza conmigo, y de pronto ellos decían, ¿cómo voy a tener confianza en esta persona? O sea, muchos llegaban sin saber bien ni cómo habían llegado, ni quién los había puesto en un avión. Muchos no sabían ni cuál era su historia o lo que había pasado por lo que habían tenido que irse de su país, más los que venían por cuestiones políticas, ¿no? Entonces, bueno, cada uno llegaba con su historia y bueno, al empezar con este trabajo, yo me daba cuenta que necesitaba una herramienta más, que no me alcanzaba con decirle, bueno, yo te acompaño, vamos a buscar abogados, vamos a conseguir tus papeles, te vas a poder quedar aquí, vas a poder ir a la escuela, podrás formarte y ya está todo arreglado. No, el tema no era ese, o sea, me faltaba algo. Y la verdad que una noche así, en una cena con amigos, un amigo habló del libro del hombre en busca de sentido, a mí me había parecido genial el título y me lo fui y me lo compré y empecé a leerlo y al final me entero de la logoterapia, que yo digo qué tarde que llegó a mi vida la logoterapia, porque me hubiera venido también en otros momentos también, ¿no? Pero bueno, llegó en ese momento y la verdad que la empecé a aplicar con mis chicos porque sentía que muchos venían con historias muy duras, muy traumáticas y no había consuelo y de alguna manera tenían que volver a encontrar su lugar y su sentido de vida, ¿no? Y la verdad que la logoterapia me ayudó mucho y creo que pudimos hacer un buen trabajo. Y entonces, si quieren, podemos ir pasando un poco, no sé si tienen alguna Sí, la pregunta. pregunta sería, ¿cómo fue tu experiencia con los migrantes? Y vamos a pasar ahora a la diapositiva. Es la primera pregunta, porque después hay dos preguntas más que Sí. va a hacer Jackie y luego Ricardo, ¿no? Entonces, primero para responder cómo fue la experiencia, y luego ellos van a hacer la pregunta y continuamos, ¿sí? Bueno, mi experiencia, la verdad que fue muy, muy, muy grande, muy inmensa, porque llegar a tener chicos que en aquel entonces tenían la edad casi de mis hijos y verlos, las historias que traían, las cosas que habían pasado, cómo habían llegado a Europa, era, eran historias tan fuertes que que uno decía, ¿cómo les ayudo a estos chicos a que puedan eh, restablecer su vida, ¿no? Y la verdad que a través de la logoterapia fue muy lindo porque fui haciendo un trabajo poco a poco de toma de conciencia para ellos, de que conozcan su historia, que lo podemos ir viendo ya en las días, ¿no? Que tenemos, si quieres empezar a pasarlas. No te escucho. Voy a pasarla, sí. Sí. Eh, en este momento, ahí está, voy a Ahí ponerla. está, el acompañamiento logoterapéutico, que fui yo la que me fui inventando un poquitito todo esto, era acompañarlos en el autoconocimiento de sí mismos, de su vida pasada y presente, orientarlos a desarrollar competencias para pedir ayudas y aceptar su historia pasada, capacitarlos para ser conscientes de sus poderes internos, apoyarlos a desenvolver la capacidad de proyectar su nuevo futuro. Era importante que ellos traten de armar qué es lo que había pasado. Algunos sí lo tenían claro, pero había otros que venían con las ideas muy confusas, que habían tenido que salir muy rápido del país, algunos por temas políticos, y no sabían, por ejemplo, ni que sus papás estaban metidos en política,
y que por eso ellos tenían que salir porque en ese momento estaban en peligro, ¿no? Entonces, era primero que ellos también tomaran un poco de conciencia de quiénes eran ellos, ¿no? De que tenían una vida pasada, pero como en la logoterapia trabajamos el presente con el bagaje, lógicamente, de nuestro pasado, pero nos proyectamos a un futuro, era lo importante. Lo más importante también para mí fue ese rol que el gobierno belga vio tan claro, que tenían que tener un tutor, que tenían que tener una persona de confianza, porque si a veces tenían algún problema en el centro donde estaban, me llamaban a mí a cualquier hora, sabía que me podían llamar y llorarme y decirme estoy mal, me peleé con la educadora o me peleé con la profesora en la escuela o no me gusta esto, en el centro me obligan a esto y a mí no me gusta comer esto, entonces bueno, uno iba ahí, ¿no? Y mediaba. Y eso yo creo que era también lo humano de organizar todo este sistema con los tutores en Bélgica. ¿Puedes pasar la siguiente? Sí. Después, la idea era proporcionarles oportunidades para reevaluar su presente y conducirlos a configurar el sentido de vida, así como tomar conciencia de su historia. Para mí era claro que supieran cuál era su historia. Entonces, también para ellos sentirse que había un abogado que aparecía ahí y que de pronto estaba interesado en ellos y en ayudarlos, para ellos era muy importante. De pronto su historia era importante, ¿no? Entonces ellos, aunque les costaba, era importante trabajar con todas las preguntas socráticas que tenemos en la logoterapia, ¿no? Yo muchas veces les preguntaba en este momento qué sientes con lo que te ha ocurrido, te sentiste así alguna vez en otra oportunidad, tienes miedo de correr peligro ahora, porque claro, ellos decían ahora estoy aquí, pero ¿quién me dice a mí si no me están persiguiendo? Si esta gente realmente me quiere ayudar, ¿no? Entonces, para muchos eran situaciones muy conflictivas, ¿no? Donde siempre había que volverles a dar esa confianza, ¿no? ¿Puedes pasar la siguiente? Después de la toma de conciencia, que era importante orientar al joven hacia el sentido y los valores para resignificar el trauma del pasado, apoyar a revisar y evaluar, cambiar actitudes y conductas trabajando el apego al pasado y la ansiedad que provoca el futuro. Aquí también yo trabajaba mucho en las distintas, la cultura que traían ellos, la cultura que tenían en el nuevo país, qué les gustaba, qué no les gustaba, y ahí trabajábamos un poco qué valores eran importantes, qué valores ya ahora querían descartar. Entonces hacíamos diferentes trabajos, siempre así, lo íbamos haciendo en momentos donde teníamos que ir al abogado y teníamos que esperar, o sea, eran siempre muchas charlas que lo hacía así sin que ellos se dieran cuenta prácticamente, ¿no? Que siempre trataba uno de decir, y esto, si tienes estos problemas, ¿por qué no cambias un poco esta forma de ser, ¿no? O enseñarles también un poco a cuáles eran las reglas del nuevo país, que también era importante, porque hay culturas africanas que no te miran a los ojos, que no es educado para ellos mirar, ¿no? Entonces uno se lo puede tomar a mal. Hay muchas cosas que ellos tampoco pueden contar, ni cuentan, aunque ellos tengan que contarte toda la historia y confiar en uno. Entonces, son cosas que hay que aceptar. Si no te cuentan todos tenemos en nuestro íntimo corazón algo que no contamos, ¿no? Entonces, poder entender esto y aceptarlo era también parte de nuestra sana relación, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí, nos dices en qué momento entonces viene la pregunta de Jackie, ¿no? Me avisas para darle la palabra. Sí. Sí. Bueno, y aquí, como ven, yo hacía diferentes test, hacía muchas preguntas, ¿no? ¿Cuáles han sido los momentos de tu vida que has vivido con mayor motivación o con más alegría para conocer un poco su infancia, conocer con quiénes habían vivido, qué sentías y qué hacías en aquel entonces en tu país, cómo era tu rutina diaria?
Después cuando ellos ya conocían y tenían un poco más claro, digamos, su historia, cuáles son las reflexiones que se pueden extraer de tu historia, cómo hiciste para superar el sufrimiento, para qué te sirvió el sufrimiento, qué aprendiste con todo lo que te pasó. Eran preguntas que siempre volvían a salir y que bueno, que ellos me contestaban y les hacía mucho bien sentir que yo tenía interés en ellos, ¿no? Ujú. Después puedes, Jackie, sí, la segunda pregunta, ¿cuál era? Jackie la tiene. A ver, Jackie, por ¿Cómo, favor, tu qué micro. herramientas utilizó? Hola Ana Ah, María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bienvenida y de verdad en nombre de Centras, mil gracias por estar con nosotros. Esta pregunta es muy importante para, digamos, para muchos de nosotros. ¿Qué herramientas utilizaste y si observaste cambios en las personas y cuáles fueron? Sí, este tipo de preguntas, las preguntas socráticas. Trabajaba mucho con ellas. Todo el tiempo preguntando, preguntando y provocándolos, ¿no? Creo que esas eran estas herramientas que estoy aquí presentando, ¿no? Que ellos, por ejemplo, ahora en la próxima, ¿pasa la próxima? Ah, no, en esta descubrimiento. todavía no. Claro, el descubrimiento de ellos, de la capacidad que tenían de resistir y no perder el sentido de la vida ante las situaciones vividas, confianza de encontrar entornos interpersonales y sociales como requisito primordial para no sentirse solos, los MENAS, que quiere decir menores extranjeros no acompañados, descubren sus capacidades tomando conciencia de su dimensión no ética, aceptando su herida traumática desde una nueva perspectiva, siendo conscientes de su libertad y responsabilizándose ante su futuro, su nuevo futuro. O sea, estos eran temas que yo iba trabajando. Ellos tenían también que en el abogado contar mucho de su historia. Entonces, esto era, siempre ellos estaban muy con sus emociones siempre a flor de piel, ¿no? Entonces, pasa la próxima, aquí trabajé este escudo de valores porque estando en una diferente cultura a la que ellos llegaban con otro tipo de alimentación también y tal, y otras costumbres y otros valores, yo trataba un poco de que el tema de los valores era muy importante. Creo que es muy importante para que ellos, entonces, en este escudo que tenemos aquí, pueden ver, ¿no? Sí. Poníamos los valores que ellos sentían que tenían y en las hojitas que tengo en un costado, los valores de la familia que ellos traían y que se daban cuenta que en este momento ya no querían que sean partícipes de su vida, y del otro lado de las otras hojitas sacar los valores que su sociedad o su cultura les había transmitido y con los que ellos ya no conseguían tener coherencia. Entonces, esto era muy importante. Por ejemplo, teníamos muchas chicas de Guinea-Conakry que venían con historias de casamientos obligadas por los padres. Entonces de pronto había chicas que llegaban y decían, no entiendo cómo mi papá, yo estaba en la escuela lo más bien, cómo mi papá me, me quiso casar, ¿no? Entonces, y muchos, claro, muchas madres tampoco podían ayudarles a que no se hiciera. Entonces eran historias muy duras, y trabajando un poquito todos estos valores, ellos se iban conociendo más, iban conociendo un poco todo su entorno, algún valor o alguna cosa que veían de la nueva cultura que querían agregar y que decían, a mí me gusta esto aquí de la gente. Y bueno, íbamos trabajando un poquito todo esto y siempre con las preguntas socráticas: ¿qué te decía tu entorno con lo que no concordabas? ¿De qué estás orgulloso y qué sabes hacer? ¿Qué relaciones tienes con los demás? ¿Qué te ayudó en momentos difíciles? ¿Cómo quieres verte dentro de 5 años? Trataba de proyectarlos hacia más adelante
para que, en fin, pudieran tener una ilusión de algo nuevo que podían emprender, ¿no? Y Ricardo, no sé si tienes la pregunta. Sí, Ana María, hola, ¿cómo estás? Buenas Hola, noches. ¿qué tal? Buenas noches a todos y gracias por participar en esta interesante exposición. Sí, quería preguntarte lo siguiente, ¿qué herramientas aplicarías en el contexto social actual para migrantes y crisis humanitaria como la que estamos viviendo actualmente por el COVID? Sí, mira, yo aquí en Brasil estuve trabajando en las aldeas juveniles que recibían gente de Venezuela. Y la verdad que seguí ¿Pueden cerrar su trabajando. micro, por favor? Las personas, disculpa, Anita. Sí, Ya, que se escucha una voz. O ya, sí, gracias. Sí, ahora se está. adelante. Y trabajé un poco también siempre estos temas, que primero la confianza que teníamos que tener, que la gente sienta que para mí ellos eran importantes y yo venía a hacer una actividad con ellos, que pudieran desahogarse, que pudieran contar qué les estaba pasando, cómo habían llegado. Y bueno, seguía más o menos estos pasos y creo que la logoterapia nos ayuda mucho siempre Voy a comer más esto, me está doliendo el estómago. cambiar nuestra actitud cuando las Me duele cosas el no estómago. funcionan, si hay cosas que no van, podemos cambiarlas. De tener nuestros pensamientos positivos que nos acompañen, y más hoy en día, ¿no? Con todo esto del COVID, que bueno, ya no he podido ir más a los centros, hago algunas charlas online, pero bueno, ellos también ahora, no tienen teléfonos móviles, entonces el contacto fue complicado, ¿no? Pero, pero bueno, siempre seguí un poco estos pasos de la logoterapia, ¿no? Digo, si quieres con los pasos. Sí, bueno, yo creo que ahora ya llegamos a una Ya. conclusión. Sí. Que no sé si quieres, si la pasas. Sí, voy a pasarla. A ver. Pero no pasa. Y siempre uno tiene ejercicios de la logoterapia que voy aplicando, que voy desarrollando nuevos. Tengo un gráfico. Estas preguntas, mira, no me acordaba. Tengo un gráfico de percepción de sentido que siempre trabajo al principio cuando conozco a la gente, donde trabajamos las 4 dimensiones y ahí les explico la dimensión no ética. Y trabajamos la parte física, social, psíquica y no ética, y ese es un ejercicio muy lindo que uno puede hacer con la gente al principio, cómo está, cuando llega, y después se puede hacer en un año o en unos meses más tarde, ver cómo está, cómo la gente se encuentra en todas sus dimensiones. Es un trabajo muy lindo para ellos porque también uno a través de preguntas les hace, bueno, que tomen conciencia de su cuerpo, de su parte social, que hay cosas que tienen que cuidar, ¿no? Más los chicos jóvenes que llegaban y que muchas veces ellos vivían en los centros de acogida con otros jóvenes que tenían problemáticas parecidas, pero ellos entre ellos nunca querían hablar. Y yo siempre les decía, tienen que hacerse de amigos, es importante que se hagan amigos, que busquen nuevos amigos, porque los amigos van a ser los que finalmente les van a ayudar a seguir en su futuro, ¿no? Porque muchos se quedaban sin asilo político, entonces ellos, ¿qué hacían? ¿No? Eran situaciones que quedaban así muy en pinzas muchas veces, porque hasta que les dan, depende la historia del joven, a veces tardan hasta 2 años a darles el asilo, y es una época muy, muy dura, ¿no? Entonces, todo este tipo de preguntas, de dónde procede cada uno de tus valores, cuál de los valores en conflicto es consistente con lo que te dice tu conciencia, cómo te sientes cuando te percatas de que a menudo sigues los valores de tu padre o de tu madre, qué selección coincide con un valor que tiene su origen en fuentes externas, qué te gustaría cambiar y en qué sentido, qué deberías hacer para alcanzar ciertos cambios,
qué es lo que te impide realizarlos. Y bueno, así vamos trabajando un poco y creo que... Para las personas que todavía no están ligadas a la logoterapia, algunas de las que pueden estar visitándonos hoy día, que agradecemos su presencia, el tema de los valores tiene que ver con 3 tipos de valores, ¿cierto? El del Sí, dar, el transformar, que tiene que estar relacionado con el trabajo, el del recibir, que tiene que ver con los afectos, con la vincularidad, y el tercero, que tiene que ver con la resignificación de los elementos de sufrimiento, ¿no? Por ahí va ahí cuando está. hablamos de valores, ¿cierto? Ahí está, cuando hago el escudo este de valores, trabajamos, ¿no? Los valores creativos, por ejemplo, con preguntas como ¿de qué estás orgulloso y qué sabes hacer? Este sería un valor creativo, un valor vivencial. ¿Qué relaciones tienes con los demás? Y aquí trabajamos el tema de los amigos, de las relaciones, y qué le ayudó, qué les ayudó en momentos difíciles, qué actitudes tomaron, ¿no? Y aquí empezamos a trabajar todos los valores actitudinales. Eh, sí, la verdad que sí, no me di cuenta que habría gente que no, quizás nunca había escuchado nada de la logoterapia. Y entonces para mí sí, lo importante es primero la toma de confianza con el joven que uno conoce, eh, ayudarles a que conozcan su historia, a sentirles que uno los acompaña, ayudarles a que se conozcan y se autoconozcan y vean un poco también eh, sus comportamientos, sus actitudes frente a los otros, si están muy rabiosos, en fin, trabajar un poco las emociones también. Eh, la ¿Tú me dirás un paso logoterapia, más, la otra diapositiva, me avisas? sí. Bueno, entonces sí, estos son los puntos que para mí son los más importantes que fui trabajando con ellos en la logoterapia. Sí. Bueno, el trabajo logoterapéutico lo hice, trabajé 7 años con refugiados y los últimos 3, como hice la formación, eh, trabajé y traté de incorporar siempre la, la logoterapia y la verdad que me di cuenta que podía ayudarles mejor. Yo me quedaba más tranquila de que veía que podía motivarlos, que podía eh, ayudarles a que encuentren un nuevo sentido y un nuevo proyecto en sus vidas, ¿no? Y que siempre iba a estar ahí para, aunque ahora me vine a Brasil, para ellos fue como no una persona de referencia que se iba, pero yo dije, yo sigo estando ahí para el que me necesite, para el que me quiera compartir algo. Y la verdad que cuando ellos van teniendo relaciones, algunos se ha casado, ha tenido algún bebé, y bueno, siempre ellos como que quieren compartirme, ¿no? Esas sus vivencias, y la verdad que es muy lindo, ¿no? Ahora, había una pregunta, bueno, acá está en conclusiones, ¿no? Los cambios que en sus vidas ha suscitado, digamos, el haber colocado la logoterapia dentro de la tutoría, ¿no? Sí, a mí me parecía vital. De hecho, cuando después de muchos años me di cuenta que yo había hecho un máster en psicogerontología, no conocía la logoterapia en aquel entonces y de pronto en la bibliografía descubrí que había muchos profesores argentinos de la logoterapia que habían trabajado en la formación esta de posgrado, de maestrado de la psicogerontología. Y yo decía, por esto la psicogerontología me había gustado tanto y me gustó trabajé con emigrantes y con gente jubilada en un centro de día en Bruselas y me gustó porque me di cuenta con el tiempo que tenía la formación muchos principios logoterapéuticos, ¿no? De prevención y de trabajo al sufrimiento inevitable y bueno, todos estos puntos importantes que también en la época de la jubilación, cómo
prepararse para un nuevo proyecto, para un nuevo capítulo de vida, ¿no? Digamos que la logoterapia la podemos aplicar en muchísimas cosas. Y bueno, y aquí en Brasil, que estuve trabajando con mujeres víctimas de violencia, comencé haciendo la logoterapia, digamos, de forma indirecta, ¿no? Con un taller de telar y bueno, tratando de ayudarles a las mujeres que estaban ahí con pocos medios y pocas cosas, de aprender a hacer esta manualidad. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita porque para ellas era muy importante, o fue muy importante descubrir que eran capaces de hacer algo, que de pronto trabajar su autoestima, haciendo alguna cosa manual, que a alguien le guste lo que ellos están haciendo, ¿no? Esto era también muy importante. La relación de amistad que se creó entre las diferentes mujeres para prestarse el telar, para que una trabaje mientras yo le cuido el niño. Y bueno, y así fui contando cuentos, y hay unos cuentos muy lindos de tejedoras, y bueno, para que ellas vayan reflexionando un poco, trabajando su autoestima y darse cuenta que van a ser capaces de salir y que van a poder hacer algo cuando salieran del centro donde estaban de momento hasta que se organizaba su separación y tal. Y aquí, bueno, tengo 2 de mis pupilos que se casaron, los 2 son de Guinea-Conakry, y se casaron, ella tuvo niños, 2 niños, y el otro chico ahora también acaba de ser papá. Y la verdad que, bueno, me da mucha ilusión verlos que están con proyectos, que se han adaptado a la nueva cultura y que, bueno, que han superado muy bien y sanamente la situación dura que les había tocado cuando los conocí, ¿no? De jovencitos. Muy bien. Sí, Ana María, creo que ha sido muy importante. Vamos a dar, digamos, de alguna manera la palabra a las participantes. El tema de la logoterapia para aquellas personas que recién la conocen es un enfoque humanista existencial que parte del presente, como bien lo ha señalado Ana María. Es un enfoque creado por el psiquiatra y neurólogo vienés Viktor Frankl, quien estuvo 3 años en 4 campos de concentración, y que él trabajaba y decía, no basta con saber trabajar, no basta con saber amar, también hay que saber resignificar lo que nos ha pasado, el sufrimiento, y las crisis son para crecer. Él justamente cuando estuvo en su campo de concentración, en estos campos, no se dio por vencido, y él trabaja mucho la capacidad de oposición del espíritu. Por esa razón, el trabajo de Ana María es altamente relevante para poblaciones en crisis, digamos, humanitarias, sean, digamos, desplazados, sean lo que se llama ahora la movilidad humana, que implica migraciones de diverso tipo. Nosotros tenemos ahora en Perú los desplazados por el COVID, que se estima que son como unas 200.000 personas que se desplazan al interior del Perú producto de, digamos, el regreso a sus hogares después de mucho tiempo. Y entonces hay como desafíos para personas que pasan por situación límite, trata, explotación sexual, etcétera, en donde la logoterapia es altamente pertinente porque los conecta con su recurso espiritual y su condición humana de poder elegir. Entonces, esa experiencia que has pasado, digamos, con los refugiados, esa conexión, porque de alguna manera los conectaste con su pasado, aunque trabajamos siempre el presente, pero es para resignificar el pasado, para que no esté ahí, digamos, a diferencia del psicoanálisis que se concentra en el pasado, para ver su presente. Para los de logoterapia nos interesa el pasado para avanzar en ese presente. Ahí está, una pregunta clave es siempre ¿para qué? ¿No? No por qué, no por qué me pasó esto, no, esto nos hace víctimas si nos preguntamos por qué, pero si nos preguntamos ¿para qué? Yo siempre les decía, mira, esto pasó y pasó porque fue así, es lo que fue. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tú has aprendido con esto que te ha tocado vivir?
hagamos algo de aquí en adelante, no nos sirve de nada ser víctimas de que si tu papá o tu mamá o el Estado o la situación que ellos trajeran, ¿no? Y la verdad que daba gusto ver como que ellos aprendían a aceptar lo que les había pasado y realmente trabajábamos, o sea, tenemos que aprovechar porque la vida sigue, ¿no? Y si estamos ahí victimizándonos, entonces creo que esta pregunta para siempre es muy importante en la logoterapia, ¿no? Acá hay algunas preguntas. Beruska pregunta, ¿el trabajo concluyó con un plan de vida? ¿Existen indicadores de monitoreo que demuestren la mejora en su calidad de vida y luego de salir del centro, cuál ha sido el impacto en los jóvenes? Su impacto de Bueno, vida, ¿no? sí, Sí. ellos, te puedo dar hasta ejemplos de chicos que recibieron el asilo, que económicamente, entonces tenían un dinero, podían estudiar, formarse y tal. Y los que no consiguieron su asilo y tuvieron que ver cómo escondidos o cómo lograban conseguir tener en algún momento los papeles. Y la verdad que, no sé, yo creo que los hacía tener tanta confianza y tenía, la verdad que trabajaba con unos abogados geniales, con una gente que se desvivía y que querían ayudar a toda costa y siempre trataban de darle tanta fuerza, eran tan importantes y para ellos eso era tan importante que ellos se portaban muy bien y estaban siempre dispuestos a aguantar y a decir, no, esto lo tengo que superar y lo voy a superar. Y lo lograban. Por eso yo les decía, los amigos son muy importantes, tienen que armarse de un grupo de amigos que son los que en algún momento, cuando tienen con 18 años que salir del centro, tengan alguien en quien refugiarse, ¿no? Y la verdad que lo lograban. Lo ¿Tenían lograban. planes de vida, digamos, lograron ir Sí, elaborando? ¿Sí? sí, sí. Muchos llegaron a la universidad. La chiquita esta que estaba antes en la foto con los dos niños, ella estudió asistente social, hizo sus prácticas en el primer centro de acogida donde ella llegó, que fue para ella también una experiencia súper fuerte, pero muy, muy linda. Y ella en un momento, después de 5 años, cuando ellos reciben el pasaporte belga, no pueden volver a su país, pero después de 5 años sí pueden volver a su país. Y ella quería volver, su mamá había fallecido, ella había sido obligada a casarse y la mamá y una amiga la ayudaron a escapar y ella perdió el contacto con su hermana, pero después volvió la pudo encontrar y el año pasado volvió a su país. Al principio ella decía, lloraba mucho cuando hablábamos del tema y tal, y después lo empezamos a trabajar un poquito así, y te digo que por teléfono, ella ya estaba, eh, le faltaba dar ese paso, tenía mucho miedo y la verdad que fue muy, muy lindo para ella. Toda esa emoción que tenía, esa angustia que sentía, lo pudo superar y ella en la escuela era la mejor alumna. Era la mejor alumna a pesar de que ella quedó embarazada muy joven, cuando estuvo en Bélgica. Tuvo este novio, un chico de su país también, quedó embarazada, yo me había pegado la verdad que un susto muy grande después de la historia que ella traía y pensé, ay, qué pena, ahora no podrá estudiar, su ilusión era estudiar. Ah, no, ella estudió, fue la mejor alumna en la escuela, no, y la verdad que da gusto porque te das cuenta que es gente que lucha y muy sanamente, muy bien, la verdad Y que acá muy te bien. preguntan de qué edades son estos jóvenes con los que Hasta los trabajaste. 18 años. Llegaban Hasta algunos con 12, 10, 15, hasta los 18 años. A los 18 años ya acababa mi tutoría. Acá te preguntan, Pamela Comparini pregunta, ¿el apego al pasado está referido a la comprensión de estos jóvenes con su capacidad de resiliencia? Sí, yo creo que ellos aprendieron a ser resilientes. Yo creo que, bueno,
estoy segura, ¿no? Que trabajando la dimensión espiritual, que trabajamos la dimensión noética, les ayudamos a que ellos sientan ese tesoro que tienen dentro, esas capacidades que ellos tienen y con las que, o sea, con todas las preguntas que yo siempre les hacía, ¿cómo resolviste esto? ¿Cómo lo vamos? ¿No? Para que ellos trabajen, yo creo que ellos aprendieron a, a ir creciendo en su capacidad de resiliencia. Sí, y acá también hay otra pregunta que dice, la logoterapia es una herramienta de superación personal para uno mismo, aplicable a todos los aspectos. ¿Crees que se pueden modificar ciertos hábitos, sea del pasado que hayas tenido? Totalmente. Trabajando, yo creo que trabajando el escudo de valores, por ejemplo, podemos trabajar un montón de cosas y de valores, de darnos cuenta qué es lo que yo necesito, qué es lo que me está molestando, qué es lo que me está afectando, porque cuando tenemos incoherencia de valores, estamos mal. Y creo que el trabajo del escudo de valores es un trabajo muy, muy importante. Trabajo Si mucho pueden también. seguir haciendo sus preguntas, ¿eh? Yo trabajo mucho con este gráfico de percepción de sentido, Ya. que está muy bien. De hecho, ahora lo he preparado para hacer online con preguntas, ¿no? Como para que la gente tenga las preguntas escritas, porque una cosa es siempre cuando uno trabaja con alguien personalmente, ¿no? Acá preguntan si puedes hablar un poquito más sobre el escudo de valores. Bueno, el escudo de valores, primero tenemos que nos ayuda a conocernos también, a saber quiénes somos. Bueno, tú también sabes, quizás si me olvido de algún detalle, yo a este escudo de valores le he puesto estas hojitas a los costados Sí. donde quiero que conscientemente uno diga, por ejemplo, este valor me lo dieron en mi familia, pero a mí no me sirve, este valor no me está ayudando, porque los valores también tienen una jerarquía. Hay valores más fuertes y hay valores más débiles, ¿no? Entonces, tenemos que tener valores fuertes que son los que nos van a ayudar a superar muchas de nuestras crisis. Y cuando uno tiene claro, aquí está el escudo de valores, cuando uno tiene claro y puede sacar o meter dentro del escudo de valores todos esos valores que nos fueron transmitidos o que de nuestra sociedad, por ejemplo, mis chicos, el tema que vienen con otras religiones, el llegar a la cultura belga, también que son católicos, que no son musulmanes, que tienen otro tipo de comida, que tienen otras costumbres, les creaba cierto estrés, ¿no? Entonces, ahí también trabajé yo con ellos este escudo de valores y quieras que no, cuando uno va rellenando día a día y de pronto va viendo esos valores que están dentro y se va reconociendo en esos valores y dice, sí, esto me pertenece, esto lo tengo yo, ¿no? Creo que es Interesante. Ahora tú combinas el coaching con la logoterapia. Cuéntanos un poco eso, porque muchas veces se piensa que cuando trabajamos lo emocional, lo vivencial, tiene que ser un psicólogo, ¿no? Sí, Y en logoterapia, pues estamos viendo, esta es una de las aplicaciones de la logoterapia, también se combinan con personas que tienen una formación en coaching. Cuéntanos un poco más sobre eso. sí. Yo lo que pasa es que hice un coaching logoterapéutico, Ya. directamente logoterapéutico, que es como, yo no soy psicóloga, pero estudié educación, estudié pedagogía, entonces a través del coaching para mí fue una herramienta importante para ayudarme a todas las herramientas que tiene la logoterapia, poder aplicarlas a través del coaching y de herramientas prácticas, ¿no? Que es lo que más me gusta utilizar, ¿no? Y, y la verdad que así me sentí como mejor para poder hacer el trabajo, ¿no? Si Con, Ricardo, no digamos, sé si tienes alguna... la parte práctica que te da el coaching. Claro.
Ricardo, no sé si quieres hacer una pregunta alrededor de ello, del coaching. No, en realidad, el coaching sabemos que parte del presente hacia adelante, ¿no? Al coaching no le interesa el pasado, sin ser peyorativos. El coaching no ve digamos, el problema que uno trae, ¿no? A diferencia de la logoterapia. Entonces, combinar el coaching con la logoterapia te da una herramienta muy potente porque te Mucho. permite, ¿no? Cubrir toda la línea de vida. Entonces, con la logoterapia tú ves, enfocas, digamos, la tríada trágica, ves el tema de valores, la actitud, la experiencia, eh, ves cómo puedes resignificar hacia ese autodistanciamiento o autotrascendencia. Y el coaching es lo que te permite, digamos, ver la forma como obtener resultados extraordinarios. Entonces, esa combinación de lo que te da el coaching con la logoterapia, personalmente, ¿no? Sí. Te da, digamos, herramientas muy potentes, muy, muy potentes, como para poder, digamos, en coaching decimos los quiebres, ¿no? Entonces, como para romper ese quiebre o ese nudo, y la logoterapia para que desde la parte noética, ¿no? La parte espiritual, Sí, ir hacia adelante, ¿no? Sí, sí. gracias. Gracias. Ani, aquí hay otra pregunta también alrededor de si, además de las preguntas socráticas, existen otras herramientas en la logoterapia. Sí, bueno, tenemos la intención paradójica, la de reflexión. Bueno, la intención paradójica también la trabajaba mucho yo con ellos cuando tenían problemas de insomnios, de sueños, tenían muchos sentimientos de persecución. Y bueno, con la intención paradójica conseguimos también hacer mucho trabajo, ¿no? Y con la de reflexión. Sí, la intención paradójica, la verdad que también la uso mucho. Sí, también hay la visualización, porque Víctor Frankl decía, yo les dejo la logoterapia, en ustedes está recrearlo, ¿no? Entonces, como está enfocado en lo espiritual, ¿sí? En el sentido no religioso, sino en el sentido humano. Es decir, la capacidad de optar es despertar en el ser humano la capacidad de elegir. Entonces, Ahí por eso está. se dice que tenemos lo heredado, lo aprendido y lo elegido. Y entonces en la elección es la que se trabaja Ahí está. la logoterapia. Y por eso el coaching es muy relevante con la logoterapia, porque el coach guía, ¿no? Ahí Ayuda. está. Y no es una relación vertical, por eso nos parece también muy importante que hayas comenzado, y comenzaste por ahí, digamos, la conversación señalando que lo primero es el encuentro humano, de un ser humano con otro. No es yo te curo, o sea, yo te guío, tú te curas, una relación vertical, no. Es un No, encuentro humano de un ser humano a otro ser humano. sí. Y así Y fue lo tu más primer importante contacto. era el que ellos sean conscientes de esta dimensión no ética, de esta dimensión espiritual, de esta esencia del ser humano que nos da la logoterapia, y que ellos tengan confianza de que van a ser capaces, de que toda, digamos, su acción, toda su motivación les iba a ayudar a salir adelante y a ser cada vez más resilientes, a Sí. crear esa capacidad de resiliencia, ¿no? Si tú le das a una persona esa seguridad y lo apoyas y le dices, vas a ver cómo vas a salir, porque estoy segura que sos capaz. Por eso yo les decía, ¿cómo te querés ver de aquí a 5 años o a 2 años? Dependía la edad, ¿no? Porque era importante de que tuvieran un proyecto, de que quisieran formarse, de que quisieran hacer algo, ¿no? Y creo que esto siempre necesitamos tener un proyecto. Ahora, justamente en esta época del COVID, yo tengo varios grupos y sí, todos lo estamos pasando mal. Pero bueno, todos los días tenemos que tratar de no pensar en el futuro, porque en este momento no podemos estar pensando en el futuro próximo porque estamos todos en cuarentena, que tenemos que estar felices que se puede hacer cuarentena, y cada día tenemos que estar contentos con las pequeñas cosas, ¿no? Y que el tener un proyecto y buscar un proyecto para seguir creciendo, para hacer, o sea, podemos poner
¿no? Hay una frase que Viktor Frankl creo que la decía, que era, todos tenemos una cara, pero depende la cara que queremos poner. O sea, yo puedo tener una cara, poner una cara así fatal o poner una cara de contento. Entonces, tenemos que tener ganas de levantarnos cada día con una idea de algo nuevo que vamos a hacer, aunque sea una pequeña cosa. Por ejemplo, a mí me pasa que hace 2 semanas ya que no salgo, que no voy a comprar ni nada. Y todos los días digo, bueno, a ver, ¿qué me queda en la heladera para hacer? ¿Qué es lo que me queda en la casa? Y voy inventando con tal de decir, no voy a salir, voy a esperar unos días más, porque la situación está muy crítica en este momento. Digo, bueno, si nos tenemos que quedar. Y lo que le digo a la gente, nos toca cada día volver a buscar un pequeño proyecto nuevo que nos dé ilusión, algo nuevo. Y eso es lo que a Viktor Frankl le ayudó a superar la época. A todo el mundo le he recomendado el libro de Viktor Frankl, por PDF todo el mundo lo recibe, y creo que es la mejor herramienta que podemos dar, porque estamos todos como en un pequeño campo de concentración, ¿no? Acá hay algunas preguntas también. Dice, bueno, Jackie afirma, la herramienta de resiliencia es muy importante para poder salir adelante y encontrar el sentido de su vida, ¿no? Que es básicamente lo que, no sé si Jackie quieres preguntar un poco más sobre eso, sobre la herramienta de la resiliencia. Gracias, Mochi. En realidad, tu trabajo es resiliente al 1.000.000%, ¿no? Es el trabajo y ver el fruto de estos jóvenes, niños y que son adultos, es el mejor premio que puedes tener. Definitivamente el libro del hombre en busca del sentido fue para ti seguramente una inspiración muy grande para poder tener conciencia que todo es posible en la vida cuando uno quiere y tiene la actitud para buscar su propia libertad, ¿no? Sí. Y de verdad yo he podido comprobar en este momento de pandemia que mucha gente es resiliente sin saber qué es la resiliencia, ¿no? Es un valor agregado que tenemos y que se está descubriendo, y se preguntan, ¿por qué puedo yo, a pesar del dolor, de las ausencias, de las carencias que tengo, por qué me doy yo la oportunidad de poder salir adelante? Sí, ¿No? sí. Y es un poco... Yo tengo un y- ejercicio que ahora se sí. me ocurre, termina y te No, no, cuento. no. Y es un poco, digamos, la experiencia de vida, y te escucho a ti, un trabajo maravilloso, Ana María, envidiable en el buen sentido de la palabra y positivo, pero el trabajo de resiliencia ha sido netamente positivo y seguirá siendo en tu día a día, y por eso es que tú eres capaz de poder crear con lo que no tienes. Sí. Es humanista, pues, humanista existencial. Trabajas con la Y existencia ahora para que se hagan cargo. Y ahora con el tema esto del confinamiento, armé varios grupos y tengo un ejercicio muy lindo para hacer, donde también tenemos que ver y aceptarnos cómo cada uno va reaccionando ante esta adversidad, ¿no? Que nos está tocando. Entonces, el ejercicio es cómo se sienten hoy. Quizás lo podemos hacer todos juntos. Vamos. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Guerreros? ¿Administrativos? ¿Administradores? ¿Románticos o eruditos? Entonces, guerrero, administrador, romántico o erudito. Entonces hay gente que de pronto dice, me siento administradora y siempre fui guerrera. O yo era muy tranquila, muy romántica y ahora me siento muy guerrera. Me ha cambiado el carácter, ¿no? Entonces encuentro que también es interesante ver cómo vamos cambiando. La guerrera es esa persona que está a mil, que está súper ansiosa, impaciente con toda, que es nuestra dimensión física, ¿no? El administrador es la dimensión psíquica, que sería una persona planificada, que necesita organizarlo, que va tranquila, que
más estructurado. Esa es nuestra dimensión psíquica más racional. El romántico es esa persona que, bueno, que prefiere estar con amigos, que lo toma todo más tranquilo, dimensión psíquica más emocional. Y tenemos al erudito, que es la persona más intelectual, que lo tiene que pensar todo mucho, que tiene que pensar por qué vamos a hacer esto, ¿no? Y esta sería la dimensión no ética. Interesante, qué bonito, qué lindo. Acá hay un par de preguntas ya finalmente, porque estamos exprimiendo todo tu conocimiento. ¿Qué es la intención paradójica? Bueno, la intención paradójica es justamente cuando a veces tenemos un problema, una situación. Por ejemplo, yo tengo una persona que hace 19 años tose y tiene tos y no sabe por qué, porque ya le han hecho de todo. Entonces yo un día le dije, mira, como sabemos que físicamente no tenés nada y la tos le viene de épocas que está fatal y no puede dormir porque tiene tos y tal, y no sabe realmente porque físicamente no es nada. Entonces yo le dije, mira, si querés hacemos algo. Yo no sé si te puedo ayudar, pero vamos a probarlo. Entonces la intención paradójica es ayudar a la persona a que esta persona que tenía tos descubriéramos cuándo le vino la tos, en qué momento le vino la tos, por qué le vino la tos. Y la idea es pensar en la peor de las fantasías, cuando por ejemplo va a entrar a algún lugar, a un cóctel o algo, y ella ya, digo, tú piensa ahora que vas a toser un montón, que va a ser un desastre, que no vas a poder saludar a nadie porque te vas a poner a toser, y de pronto es pasarle de la conciencia al inconsciente esa otra idea, y esa es la intención, lo paradójico del tema, que de pronto uno no tose, deja de toser. Entonces esto hay que practicarlo y Sí. lo logramos con ella, genial. Ella descubrió que le había quedado un vecino de ella, le había dado tuberculosis y para ella tenía 19 años, le dio un shock muy grande y pensó que tenía tuberculosis. Entonces ella tiene todos los síntomas de la tuberculosis, sin tener Claro. tuberculosis ni nada. Lo pudimos curar y la verdad que durante muchos meses fue genial. Y lo interesante de esto es que cuando alguien está mal, entonces físicamente estás mal, no tenés fuerza para relacionarte con tu parte social, con tu medio ambiente. Esto la había aislado un montón a ella, ¿no? Este tema de la tos. Y y ella ya no tenía fuerzas para nada. Ah, no, no sabes cómo quedó. Estaba genial. Lo que pasa que ahora con el tema del COVID, los niños en casa y tal, bueno, vamos a tener que hacer otro trabajito más. Claro, Pero tenemos acá un par de preguntas más. ¿Qué ejercicios hacían en momentos difíciles? ¿La parte espiritual es un soporte? O sea, aquí el tema creo que es lo espiritual porque también hay preguntas relativas a ello. Y lo otro es, ¿cómo lograban la resistencia a los cambios en estos jóvenes al ver una cultura tan distinta a la de ellos? Y una última, que tiene que ver con la confianza que generas en las personas para que se logre transformar. ¿Mm? claro, bueno, la confianza de que buscábamos un abogado, que ellos veían que teníamos interés, que queríamos ayudarles, ellos tenían muchas audiencias donde se les preguntaba muchísimas cosas para evaluar su historia, para saber si su historia era verdadera, si mentían, si tal, si, ¿no? Que realmente la historia que contaban era coherente. Y bueno, en todo ese proceso, en todo ese contacto con el abogado, ellos veían que uno tenía interés en ayudarles, que no era un mero trabajo, sino que realmente, y yo les decía a ustedes, cuando tengan algo me llaman, yo los acompaño, hablamos, y bueno, creo que fue el tema de confianza y ahora no me acuerdo bien la primera pregunta. La ¿Cómo primera, lograba?
Sí, ¿cómo lograbas las resistencias a los cambios en la sociedad Sí. que los Bueno, acogió? yo al ser también extranjera en Bélgica, entonces yo siempre les decía, yo también soy extranjera aquí. Y eso nos unía posiblemente también un poquito. Quizás tenía ese detalle que hacía que ¿No se escucha? Se fue la voz. Se ha quedado congelada, Ana se María, qué pena. encuentran Sí, los sí, sí. Ahí está. africanos, donde Ahí están está. sus comidas, donde se encuentra la gente y tú te vas por el barrio africano y ellos disfrutan porque es como estar en su país. Y bueno, tener esas cosas siempre gusta cuando uno está en el extranjero, ¿no? Cuando uno está afuera, tener... eh, trabajábamos mucho con el Centro Exil. El Centro Exil era un centro eh, organizado por un señor chileno que había sido exilado en su momento a Bruselas, y él crea este centro en Bruselas, No se donde ellos escucha. podían hacer actividades, encontrarse con otros jóvenes que tuvieran sus mismas problemáticas, hacer actividades juntos, y eso les ayudaba mucho. O sea, el que haya un ambiente que los protegiera, los hacía, o sea, que ellos se pudieran encontrar eh, un lugar donde encontrar parte de su cultura, eso les hacía muy bien, ¿no? Esto era muy lindo para ellos. Sentir que no Excelente. estaban solos, que no estaban Claro. solos. Generalmente se pensaba que la logoterapia pues estaba circunscrita a los consultorios, ¿no? Al acompañamiento uno a uno, cuando también se puede trabajar grupalmente. ¿Tú has trabajado grupalmente o también Sí. solo, sí? No, y estoy trabajando. Yo aquí en Brasil también estuve organizando talleres para expatriados, para gente que llegaba nueva, para esto en otro contexto totalmente diferente, pero para mujeres, en mayoría mujeres, que acompañaban a sus maridos a sus trabajos, como me ha pasado a mí y me he tenido que reinventar cada vez que me mudaba. Y la logoterapia ahí también me ayudó muchísimo a hacer un trabajo, y de hecho estoy escribiendo un libro sobre las mudanzas con una guía logoterapéutica, porque encuentro que la logoterapia es genial para ayudarnos a aceptar los cambios que la vida, que se nos producen en ciertos momentos en la vida, y como bien decías antes, tenemos la libertad de elegir y ponemos buena cara o ponemos mala cara. Entonces, el reinventarte, el ayudarte a decir, bueno, de esto tengo que tratar de hacerlo mejor. O sea, ¿qué es lo que puedo sacar? Yo de Brasil me llevo las experiencias de haber hecho el coaching logoterapéutico, por ejemplo. De cada mudanza que me voy he tratado siempre de ver qué podía aprender de ese lugar, y bueno, y creo que ya uno lo va llevando en la forma de vida, ¿no? Y Nancy Turkham dice, por supuesto, que se trabaja en grupos de sentido, en adicciones funciona muy bien. Sí, yo hacía ese comentario porque también hay personas que, aquí tenemos gente que conoce la logoterapia o que recién está conociendo la logoterapia, ¿no? Pero sí, en grupos funciona muy bien y Muy en bien. situaciones límite y en este contexto, por supuesto, ¿no? Es decir, trabajamos la parte positiva de, ¿no? La parte espiritual, y desde ahí hacemos que la persona elija. Todo lo que has señalado, que ha sido muy valioso, tremendamente valioso, nos muestra la amplia posibilidad que tiene la logoterapia y el coaching logoterapéutico como Sí. tal, para poder guiar a personas y grupos hacia su sentido de vida. Y mira cómo has podido resignificar estos chicos que han llegado, probablemente llegaron sin saber cómo, no sabían ni quiénes eran, Sí. y de pronto reinventarse y reconocer sus raíces, pero mirando hacia adelante positivamente, y han podido enrumbarse. Y eso también es aplicable en otros contextos. Ahora estamos viendo pues que el contexto, las migraciones son algo que los tenemos Claro. cada día en nuestras narices, y con el Sí. COVID también. Así es que estamos viendo claramente que la logoterapia, el coaching y
y sobre todo la tanatología, también en un contexto de COVID, ¿no? Son altamente relevantes porque trabaja con el ser humano potenciando sus capacidades propias, por eso hablamos de que es único e irrepetible. En Centras tenemos 3 áreas, ¿no? Tenemos el área de asesoría y proyectos que justamente apoyamos, digamos, a grupos y organizaciones, la parte de escuela que tenemos, vamos a ir publicitando poco a poco los cursos que vamos a dar, que tienen que ver, algunos en lo social, otros en logoterapia, en coaching, tanatología, en temas que tienen que ver de diverso tipo relacionados con los seres humanos, porque justamente nuestro eslogan es donde hay seres humanos estamos nosotros. Es ahí donde actuamos, y también damos terapias, ¿no? Acompañamiento, ¿no? Uno a uno y también grupal, con temas que justamente son los que levanta muy bien Ana María, ¿no? Es decir, claro que son distintos grados de, digamos, de situaciones, aquellos que emigran y que no saben sus raíces, o aquellos que las tienen pero están desubicados por diferentes crisis vitales o sufrimientos de diverso tipo, ¿no? No, después ahora estaba pensando aquí en Brasil, en Ribeirão Preto hay una escuela Víctor Frankl que va del jardín de infantes hasta colegio secundario. Entonces ellos aplican en la educación, todos los maestros fueron haciendo la formación en logoterapia para trabajar, educar pedagógicamente a través de la logoterapia. Y es divino escucharlos, cómo ellos se lo van presentando a los niños, porque creo que esa resiliencia o la capacidad de resiliencia o esta dimensión no ética, la vamos alimentando con el crecimiento de la vida, con la educación, ¿no? Aquí Con también la Luisa, sí, excelente. Si aquí Luisa Pareja nos dice que trabaja en oncología mamaria, es excelente en grupos, ver su potencial resiliente, ¿no? Y una última pregunta, aquí hay un número que no sabemos cómo se llama, 402-694, que dice que, digamos, ¿cómo se aplica o se conjuga la logoterapia con la parte espiritual a personas que no creen o son ateas? ¿No? En un momento hablábamos que, digamos, lo espiritual es parte de la condición humana que no tiene que ver con la creencia religiosa, ¿no es cierto? Ahí Tiene está, que ver. claro, sí, hay mucha gente, por eso yo trato de decirle dimensión no ética o la esencia del ser, para no estar hablando de la dimensión espiritual, para que la gente no la confunda. Entonces, hay gente que esa dimensión espiritual es su religión, entonces también lo tengo que aceptar. Pero no es importante decir que esta no es una dimensión religiosa, sino es nuestro tesoro interior, nuestra capacidad interior, nuestro inconsciente, nuestro aprender a escuchar nuestra voz interior, nuestra conciencia, nuestros valores, todo eso es, digamos, nuestra alma, ¿no? Nuestro centro más fuerte, que de pronto en esos momentos difíciles tenemos una solución y de pronto sale algo. Y creo que sí, yo sé que hay mucha gente que confunde y que cree que es la dimensión no ética es la base de la religión, de la fe. No, es el destino, es el universo. Cada uno va poniendo lo que necesita, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. No sé, Ricardo, Jackie, ¿algún comentario final? ¿Alguna...? ¿Sí? Bueno, yo agradecer a Ana María, ha sido magistral, tu experiencia de vida es maravillosa, queda además reflejado que el que tiene la actitud y el deseo de poder hacerlo es capaz de poder movilizarse y trabajar para el otro. Nosotros con Mochi y con Ricardo en algún momento hemos hecho talleres de justamente Logo Educación, ¿no? Y en FUCLAE justo yo presenté un trabajo de trabajo con padres de familia, donde la idea es, y sería lo ideal, que en todas las escuelas estén el sentido de vida como parte de nuestro día a día, ¿no?
Creo que yo soy maestra y soy profesora también, Ana María, entonces comprenderás que para mí es un compromiso poder darles esta magia que Estas es herramientas, es sí. como una magia, ¿no? Es el encontrar el sentido a la vida y más si comenzamos desde los niños y crear esta escuela logoterapéutica para niños, maestros y padres y crear este triángulo logoterapéutico en educación, ¿no? Sí, muy importante. Y más hoy en día, cuando es tan importante el tema de los valores, ¿no? Que cada uno vaya descubriéndose la persona que es a través de la fuerza de los valores. Ujú. Muy bien, Ricardo. Sí, por mi lado, agradecerte, Ana María, esta disposición para compartir tu rica experiencia, ¿no? Donde podemos evidentemente comprobar que el dar, ¿no? Ha permitido a muchísimas personas ser resilientes, encontrar su propósito, ¿no? Y establecer una vida con futuro. Ahí Y como está. dice nuestro eslogan en Centras, ¿no? Donde están las personas, estamos nosotros. Y de Ujú. verdad que es una enorme satisfacción poder compartir con la comunidad, trascender, ¿no? Que Sí, nos acompañan hoy varias personas, lo que en realidad es la logoterapia, ¿no? La esencia de la logoterapia en una persona que, digamos, que ha vivido, ¿no? Diferentes realidades, Argentina, Brasil, Bélgica, y que la logoterapia, sea cual sea el entorno, el contexto, ¿no? Es aplicable. ¿Por sí, qué? Porque evidentemente es un tema de sentido de vida. Cada uno elige, cada uno decide y cada uno escribe su propia historia con sus propias huellas. De verdad, nuevamente, muchísimas gracias por compartir y gracias a todas las personas que han participado el día de hoy en No, esta yo extraordinaria agradezco también exposición. a ustedes, Muchas gracias. agradezco mucho el centro, el Centras, que me hayan invitado, que conocí a Emma así rapidito y corriendo en el Congreso y que, bueno, que podamos seguir ayudándonos y compartiendo y aprendiendo también de las experiencias de cada uno. Hay una cosa, como aquí decíais que hay varias personas que no son logoterapeutas, hay una pregunta un tema que yo creo que también es básico para encontrar esa otra actitud que tiene la logoterapia de sentir la vida, ¿no? No qué espera el mundo de nosotros, sino qué espera el mundo de nosotros, sino yo qué estoy esperando, sino qué voy a dejar yo en el mundo, cuál es la huella que voy a dejar al mundo, cómo quiere el mundo que yo, qué es lo que el mundo me está preguntando para que yo responda, ¿no? Y creo que eso hay mucha gente que me llama la atención a veces que le cuesta entender esta forma de pensar que tenemos la gente que trabaja con la logoterapia. Que yo digo, no es necesario que dejemos grandes esculturas o grandes huellas, la huella la podemos dejar en nuestro núcleo pequeño, dejar una marca, quién somos, ¿no? Y hay mucha gente que le cuesta hacer este entendimiento. No sé si me expliqué Claro. bien, Sí, 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 ¿no? sí, efectivamente. Y bueno, ya sabemos que la logoterapia pues es una, digamos, una corriente que es aplicable en todos los contextos donde hay seres humanos, ¿sí? Sí. Y que el sentido de vida pues es un elemento fundamental desde la niñez, ¿sí? Hasta incluso cuando uno está al final de la vida, ¿no? Los tanatólogos, las tanatólogas aquí como Jackie, saben muy bien que es un elemento fundamental durante toda la vida e incluso en el cierre de la vida o en los duelos, ¿no? La resignificación del sufrimiento. Eso de leer, comenzar por leer el libro, ¿no? De Víctor Frankl, que escribió Saliendo del campo de concentración, es extraordinario, vale la pena que lo lean y desde Es un ahí libro muy chiquito, engancharse. pero vale Sí, la pena, sí, porque sí. creo que con cada palabra aprendemos.
y podemos leerlo y seguir leyéndolo muchas veces. Muchísimas gracias, Ana María, tu experiencia muy, muy interesante. Y bueno, gracias a cada uno de los presentes, y ya les haremos llegar los siguientes fechas que tenemos de diferentes actividades. Suscríbanse en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, y por supuesto también tenemos nuestra página web donde están ahí. Y es una propuesta que buscamos abrir un camino en el sentido de temas nuevos, rescatar experiencias como las de Ana María y otras más, ¿no? Que son significativas para poder seguir difundiendo, digamos, esta corriente que además está abierta a su propia evolución, como el mismo Víctor Frankl decía, es decir, aquí no hay, digamos, una doctrina, sino una manera de ir recreando, ¿no? Desde lo humano, incluso está improvisando en el buen sentido de la palabra. Entonces es muy abierta. Y muchísimas gracias, Ana María, tu generosidad por Muchas compartir gracias esta a hermosa ustedes. experiencia. Muchas gracias a cada una, cada uno, y hasta la próxima entonces. Muy bien, buenas Gracias. noches, Buenas chao, noches. un Gracias. abrazo. Gracias. Buenas noches. Chao, muchas Chao, gracias por la chao. invitación de Chile. Chao. Gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias, gracias, sí. Gracias.